Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Teatro Calderón, al Foro de la Cultura, que se lleva a cabo en Valladolid. Un honor estar aquí esta mañana para hablar de un tema tan apasionante como es el universo de los sueños. Y es que, bueno, creo que todos los que venimos aquí venimos con mucha curiosidad por ver esta frontera entre la realidad y la ficción, entre lo que significan los sueños, cómo dormimos hoy en día. Digamos, por qué a tantas personas les preocupa el sueño, ¿no? en las consultas de todos los profesionales que nos dedicamos a la salud mental, y creo que es un tema apasionante que va a dar mucho juego. Y qué mejor sitio como el Teatro Calderón, cuando fue Calderón, ¿no?, el que decía que la vida era sueño y los sueños son. Así que vamos a empezar con este tema, y con estos invitados de hoy ha habido un pequeño cambio en la composición de la mesa. Yo voy a ser la moderadora y, bueno, me llamo Patricia y trabajo como psicóloga clínica en un hospital de Madrid, y tenemos la suerte de contar con tres electricistas que nos van a alumbrar hoy en descifrar los misterios del sueño y del cerebro, como son Diego Golombek, que él es doctor en biología por la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del CONICET y director del Laboratorio Interdisciplinario del Tiempo de la Universidad de San Andrés. Diego es especialista en cronobiología, que es un tema que nos va a dar seguro pie a hablar, y divulgador científico de referencia internacional. De hecho, ha venido desde Buenos Aires para estar aquí acompañándonos. Así que muchas gracias, Diego, por estar hoy aquí. Y tenemos a Beatriz Serrano, que ella es escritora y periodista, autora de libros como El desencanto y Fuego en la garganta. Es codirectora del podcast Arsénico Caviar, que ha sido galardonado con un premio Ondas global. Y tenemos a una compañera y amiga, Rosa Molina, que es psiquiatra en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, profesora asociada a la Complutense. Seguro que muchos de ustedes la conoceréis de la divulgación que hace sobre salud mental en los medios de comunicación, y es autora de libros como Una mente con mucho cuerpo y Tus microtraumas, y un podcast que tiene junto a su hermana Ana Molina, que se llama De pie a la cabeza. Así que, bueno, estos son los tres componentes de la mesa. Jesús no puede estar hoy con nosotros por un problema de salud, y bueno, moderaré yo la mesa lo mejor posible, porque ha sido todo muy improvisado. Yo venía al concierto de Viva Suecia de esta noche y hoy pues me encuentro aquí porque la vida también es improvisación, ¿no?, como los sueños a veces. Así que, bueno, pues estoy encantada de estar aquí. Y vamos a introducir el tema, si quieres, con el gran experto en sueño, que es Diego, que nos acompaña, y él nos va a hacer una breve introducción para poder ilustrar mejor de lo que vamos a hablar hoy. Muchas gracias. Bien. Imaginen que haya un tratamiento que hiciera todo esto, que te diera más energía, más productividad, que te hiciera bajar de peso. Ahí me prestan atención, ¿verdad? Sí, sí. Que consolide las memorias, que haga que no te infectes tanto, que seas más productivo, más productiva. Todavía no hemos logrado que haga crecer el pelo, pero estamos trabajando para usted, no se preocupe. Uno puede decir, bueno, ¿dónde está ese tratamiento? Ese tratamiento existe, ¿y saben qué? Perdón, para el otro lado. Ah, para allí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ese tratamiento es el sueño. Y hace todo eso y mucho más, como vamos a hablar a continuación. Pero tiene muchas preguntas el sueño. La primera pregunta es, ¿por qué dormimos? ¿Por qué hay que dormir? Si parece una pérdida de tiempo. No es un lujo, es una necesidad, pero no es la única pregunta. También teníamos que preguntarnos, ¿cuánto hay que dormir? ¿Es lo mismo dormir 6 horas, 7 horas, 9 horas? Y por supuesto, otra pregunta sería, ahí está, jeje. Un poco de suspenso. ¿Cuándo tenemos que dormir? ¿Es lo mismo dormir más temprano o dormir más tarde? ¿Las personas se levantan muy temprano o se levantan más tarde? ¿Hay alguna diferencia? De hecho, hasta se ha dado el caso de personas muy alondras, muy matutinas, que se despiertan muy temprano, que se casan con una persona muy vespertina. En ese caso los hijos son un milagro, si no hay forma de explicarlo claramente. Y la última pregunta, por supuesto, es ¿cómo dormimos? La ciencia, la sueñología, y de eso vamos a hablar, tiene las respuestas a estas 4 preguntas. ¿Por qué, cuándo, cuánto y cómo dormimos? Y es muy sencilla, son 2 palabras, ni idea. Así que se acabó la mesa. No, de esto vamos a hablar. Realmente sabemos muy poco sobre el sueño, y sobre los sueños, mucho menos. Sí sabemos algo, sabemos qué pasa cuando no dormimos.
cuando dormimos poco, cuando dormimos mal, cuando dormimos interrumpidamente. Pasa lo contrario del sueño. Obviamente estamos somnolientos, estamos somnolientas, estamos con sueño, estamos de mal humor si dormimos mal, y eso hace que las relaciones personales no funcionen. Nos enfermamos más, nos afecta el metabolismo, como les decía, engordamos, no nos acordamos de las cosas y encima tiene efectos económicos. Con un grupo de economistas calculamos que la falta de sueño le cuesta a un país entre un 1 y 3% del Producto Bruto. Un montón de plata que podríamos cerrar con el sueño. Y esto con respecto al sueño. La otra pregunta, por supuesto, eso, sí. Y los sueños. El sueño y los sueños. Bueno, efectivamente, si en este teatro no decimos los sueños, sueños son, sí, pero si la respuesta a qué es el sueño es ni idea, adivinen cuál es la respuesta a qué son los sueños. Mucho menos idea, ¿sí? Pero de eso vamos a hablar hoy con este panel, de qué son los sueños y qué es el sueño. No es un lujo, es una necesidad. Y por eso están tan presentes en los mitos, en la literatura, en nuestra vida cotidiana. El sueño es el tema más fascinante que hay en la neurociencia. Bueno, eso lo digo yo porque trabajo de eso, por supuesto, ¿sí? Pero les aseguro que es así y nos interpela a todos. Por eso esta mesa me parece es maravillosa y con estos ponentes más aún. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por estas preguntas y por marcar un poco esta introducción. Y podemos empezar, ¿no?, si queréis, con qué es el sueño para cada uno de vosotros, porque son miradas distintas. Tenemos una mirada desde una escritora, una mirada desde un científico experto en sueño, una mirada sobre una psiquiatra. ¿Cómo definiríais el sueño? ¿Cuál es vuestra relación con el sueño? ¿Es un proceso biológico? ¿Es un estado simbólico de ensoñamiento vital? Bueno, pues cada uno que cuente cómo ve este concepto. Bien. ¿Me cedéis la palabra? Empiezo quizás desde la mirada de la psiquiatría o desde la medicina. Podríamos describir el sueño como un estado fisiológico de mucha actividad cerebral, que siempre hemos pensado en él como un apagón, ¿no?, una desconexión, pero en realidad hay una enorme actividad, al mismo tiempo que una disminución de la actividad del metabolismo, una disminución de nuestra actividad muscular. Y, sobre todo, es un proceso de reparación, que es lo que más parece que se ha averiguado en los últimos años, ¿no? Esa hipótesis que se refiere a los procesos de reparación que ocurren durante la noche, de reparación de nuestro sistema inmune, de estabilización de nuestro sistema hormonal, de consolidación de las memorias, de reparación celular, por supuesto, y de regulador emocional. Eso, como psicóloga y como psiquiatra, lo vemos continuamente en la consulta, ¿no? Cuando dormimos poco o dormimos mal, pues estamos más inestables. Yo le llamo la regla de las IES. Estamos más inestables, más irritables, más incapaces. Bueno, incapacitados completamente no para tomar decisiones, pero me venía bien para la regla. Más impulsivos. Tomamos peores decisiones porque estamos más impulsivos, ¿no?, menos reflexivos. Y bueno, me quedo ahí para no alargarme demasiado. ¿Voy yo? Sí, genial. Hola, buenos días a todos y gracias por venir. Yo, como bien has dicho, soy escritora, entonces a mí cuando me plantearon esta charla, que ahora me siento un poco como, ¿no?, en todas las familias siempre hay alguien raro, ¿no? Me ha tocado ser la rara de la mesa, ¿no? Pero yo me lo planteé siempre desde un punto de vista de cómo se ha utilizado el sueño o cómo ha servido para la creatividad o cómo se ha utilizado en la ficción, ¿no?, que me parece un tema también muy interesante. Entonces, a la pregunta de qué es el sueño, si nos paramos a pensar cómo se ha utilizado en el universo de la ficción desde los clásicos de la antigüedad hasta en el cine más moderno, como pueda ser, no sé, David Lynch, ¿no?, que tiene como todo este tema siempre muy onírico, ¿no?, en todos sus cines, como si estuvieses dentro del sueño. Desde un punto de vista artístico, el sueño es un canal, ¿no? O sea, el sueño es simplemente un puente entre lo real y lo imaginario, ¿no?, entre la ficción y la realidad. Es como estar, ¿no?, en una barca meciéndote, todavía no sabes hacia qué isla te va a llevar, ¿no?, que luego es un poco la idea de dormirse. Lo que a mí me ha resultado curioso, además leyendo mucho sobre la idea del sueño, es cómo a lo largo de la historia varía muchísimo el simbolismo que se le da al sueño, ¿no? Que me imagino que de esto también hablaremos más adelante, pero bueno, por dar igual alguna pincelada,
En la literatura clásica, en los antiguos, el sueño es algo que se impone desde fuera, es una revelación de los dioses, ¿no? Siempre es algo que dictan de arriba, que se te aparece y que tú, de hecho, que eres un mero mortal, te han dicho algo que tú no pones en duda y eso te lleva a una acción. Mientras que si pensamos en ficciones más modernas, el sueño siempre es algo que viene de dentro, que te revela una verdad sobre ti mismo. No sirve tanto como para la trama, para el movimiento, como servía en la antigüedad, como sí que sirve para ese motor interno que nos alumbra, como tú has dicho, nos trae un descubrimiento sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco así como las primeras pinceladas del mundo de los sueños. Algo que aclarar es que en español tenemos un problema semántico, ¿no? Con la misma palabra hablamos de el sueño y los sueños. Y son cosas distintas. Los sueños ocurren durante el sueño, pero son extrañísimos. De hecho, el fenómeno por el que pasa en el cerebro durante el cual soñamos se llamó por mucho tiempo sueño paradójico, porque era una paradoja, era como estar despiertos mientras estábamos dormidos. Así que ahí tenemos un problema, siempre aclaramos, en general para los sueños usamos el plural, solamente como una convención para ponernos de acuerdo. Pero con respecto a qué es el sueño, es un estado de conciencia diferente. Y lo que a mí me fascina, y todavía me vuelve loco, me da tortícolis de pensarlo, es que nos dormimos, cambiamos de conciencia y nos despertamos siendo la misma persona. ¡Chan! Es muy raro eso. Muy raro que te cambien las sinapsis, cambien las charlas. Lo mismo despertarte de una anestesia, eso no, eso ya te vuelve loco. Pero que seas la misma persona y te podías haber despertado hecho una comadreja, no sé, un trébol. Sin embargo, no. Sos vos mismo, sos vos misma. O sea, entras en un estado totalmente diferente y volvés a la vigilia. Volvés con cambios, por supuesto, entre otras cosas por los sueños, que son esos fenómenos tan extraños en los cuales hay poca censura. La parte frontal del cerebro, que es un poco nuestro vigilante, está un poco más inhibida, y se pueden combinar las ideas de una manera extrañísima. Pero eso, es un estado de conciencia distinto, periódico, al cual volvemos a la vigilia. Uf. Claro, Diego, y es muy interesante lo que dices, y la pregunta es qué pasa mientras estamos dormidos, ¿no? Porque dices, nos acostamos, nos levantamos, somos aparentemente las mismas personas, pero esas 7 horas, 8, depende de la suerte que cada uno tenga de dormir, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? Pasa de todo, bueno, ya lo mencionaban, ¿sí? En principio el sueño no es un proceso homogéneo, no es que te vas a dormir, estás igual durante, ojalá, 7, 8 horas, ojalá sea así. Van pasando cosas cíclicas, entramos como en distintos procesos de sueño, muy sencillamente sueño más liviano, sueño más profundo y sueño extrañísimo. Si uno puede mirar a alguien que está durmiendo, ¿sí?, a una persona y hasta una mascota, vas a ver que cada tanto tiempo se mueven los ojos muy rápidamente. Y como los científicos somos gente muy original, a ese periodo lo llamamos movimientos oculares rápidos. O en inglés, REM, Rapid Eye Movement. Si vos despertás a una persona cuando está moviendo los ojos muy rápido, además de te va a insultar como corresponde, muy posiblemente te va a decir que estaba soñando. Y eso pasa 4 a 5 veces por noche. 4 a 5, o sea, sí, soñás 4 a 5 veces por noche. Y ustedes van a decir, no, yo nunca sueño. No, no te acordás, que no es lo mismo. Si te acordás de algún sueño, es el último. Es el último periodo REM, que es el más largo de todos, que es el que vino justo antes de despertarte. Entonces, durante el sueño pasan cosas rarísimas. En algún momento perdés casi el control del cuerpo. Perdés el control de la respiración, el control de la frecuencia cardíaca, te volvés un bicho bastante diferente, ¿sí? Así que por eso es tan misterioso todo lo que nos pasa a lo largo de la noche. Y efectivamente hay hormonas que se secretan de noche. A ver, la hormona de crecimiento, si vos no dormís de noche, no se secreta, ¿sí? Entonces, en animales de laboratorio se ha descubierto eso. Es más, el sueño es vital. Si privás animales de laboratorio de sueño, esto no se hace más, es un experimento de los 60, éticamente no se haría en este momento, si privás una rata de sueño, se muere. ¿Y se muere cuándo? En 2 semanas. Lo mismo que se muere si no come. Conclusión, dormir es tan importante como comer. Pues desde luego reforzamos ¿No será mucho? esa importancia de dormir y también Beatriz ha introducido un tema interesante, ¿no? Que es que aparte de que el sueño sirva para la reparación y demás, también el sueño puede ser un escenario donde se ensaya
la vida? Es decir, ¿creéis los tres en esa hipótesis, ¿no?, que ya se viene un poco reforzando a lo largo de la historia, de la filosofía, de la literatura, del arte, y de la neurociencia también, en que hay sueños a lo mejor premonitorios, o que gracias a que antes de un gran examen nos acostamos y repasamos, hacemos mejor el examen? O sea, ¿hasta qué punto el sueño es un ensayo de la realidad o no? ¿O eso es un poco fantasioso? Bueno, yo diría, ya que has mencionado este espacio, ¿no?, de ensayo, mencionaría a uno de los grandes investigadores del sueño, Hobson, que efectivamente se refiere al sueño como un espacio de simulación inmersiva, ¿no? Efectivamente, como si fuera un espacio donde ensayamos esa realidad. Él se centra mucho más en lo que es la forma del sueño. Tradicionalmente, en el campo de la psiquiatría venimos de ese estudio del contenido de los sueños, ¿no?, con Sigmund Freud, que puso mucho el foco en hacer esa interpretación. Pues al final, en los sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros miedos quedan plasmados, ¿no? Y él puso mucho el foco en esto, pero al final hemos encontrado evidencia científica para poder hacer esta interpretación de los sueños. Por eso actualmente se ha puesto mucho más el foco en su forma. Y siguiendo entonces a este autor, efectivamente el sueño podría ser un espacio donde ensayamos de alguna manera la realidad, donde la actuamos, sobre esas muletas que son esas muletas que también Salvador Dalí representó en sus cuadros, ¿no? Que son esos factores externos sin los cuales no soñaríamos. Es decir, que el sueño no es totalmente independiente de nuestra vida, no sale de la nada, no es algo que está ahí flotando, sino que ocurre en torno a lo que vivimos en nuestro día a día. Así que, bueno, yo pienso que sí que es un periodo también de iluminación, de creación. Muchos artistas también han descrito este proceso, como tú bien has avanzado, ¿no?, como un proceso, o sea, un espacio donde podemos crear, encontrar soluciones. Yo suelo decir que a veces es una buena idea dormir nuestras decisiones, ¿no?, dormirlas, soñarlas, entre comillas, metafóricamente hablando también. Solo el hecho de dormir mejor al día siguiente nos va a hacer que tengamos la mente más despejada si estamos tomando una decisión muy importante o movida por algo emocionalmente intenso, ¿no? Entonces, ya sea metafóricamente hablando o realmente a través del contenido del sueño, yo pienso que sí que tiene un sentido, ¿no? Lo que pasa es que todavía estamos a nivel científico, como decía Diego, pues creo que con un gran desconocimiento sobre, bueno, pues cómo podemos hablar técnicamente de ello. Claro. Sí, yo estaba pensando así en varias cosas mientras hablabais. Una de ellas es la importancia del descanso, entendiendo el descanso, además de lo que habéis dicho vosotros, como esa desconexión real, ¿no? O sea, lo difícil que resulta ahora poner la mente en blanco, ¿no? Por eso se está forrando todo el mundo que hace mindfulness, ¿no? Porque estamos desesperados por tratar de parar un poco ese ruido interior. Que en un mundo que va a estas velocidades, ¿no?, que tiene además como tantas interferencias constantes, pues desconectar es muy complicado. Y sí que es verdad que hay un momento, pues entre ese momento de antes de quedarte dormido exactamente, ¿no?, cuando tu cerebro, tu cabeza empieza a divagar, ¿no?, como que ya estás poniendo la mente en blanco, que en ese momento es verdad que surge muchísimo. Claro, tú has dejado de tratar de dominar, ¿no?, lo que sucede dentro de tu cabeza. Vosotros lo sabréis explicar mejor, ¿no? Pero has parado, ¿no?, ese dominio y te has relajado, y entonces ahí muchas veces surgen. Claro, no se trata, por eso lo llaman adivinaciones, pero igual ahí dabas con, de pronto se te aparecía, esto era lo que llevaba buscando todo el día, esto, ¿no? Por eso dice que los escritores deben dormir siempre con una libreta, ¿no? Bueno, los artistas con una libreta al lado para apuntar, porque es verdad que en ese momento, ¿no?, parece que surgen, que se enciende la chispa, es como, yo tenía toda la cabeza, ¿no?, muy embotada, y en este momento que me he permitido esta desconexión aparece. Luego también, claro, sucede que a lo largo del día recibimos muchísima información y muchas veces no sabemos cuál es la información importante y cuál es la información que nos sobra, ¿no? Yo pensaba también eso en el tema de creación literaria hace poco. Estaba leyendo el prólogo de la nueva edición que han sacado de Frankenstein, de Mary Shelley, que le hace el prólogo Siri Husband. Sabéis que Mary Shelley escribió Frankenstein con 18 añitos, ¿no? Fue un juego que se pusieron varios artistas, estaba Lord Byron, estaba Polidori, que después escribió una novela que se llama El vampiro, estaban en una casa y se pusieron como a crear la mejor historia de terror, ¿no? Bueno, inventaron el terror moderno, ¿no? Mary Shelley inventó el terror moderno. Entonces, claro, ella se estaba quedando dormida mientras todos hablaban, ella estaba pensando la historia y de repente se pusieron a hablar sobre el galvanismo. ¿Sabéis lo que es el galvanismo?
es una cosa aterradora. Os la cuento brevemente. Sí. Bueno, pues en esta época que empezó todo el desarrollo eléctrico, se puso muy de moda en las plazas de Londres y demás coger cadáveres, enchufarles corriente eléctrica y estos cadáveres se levantaban y parecía que se movían. La gente pagaba auténticos dinerales por coger el cadáver de alguien a quien habían ahorcado porque era absolutamente terrorífico ir a la plaza del pueblo, pues un hombre que había matado a toda su familia, perdón por lo tétrico, pero eran historias de terror, ¿no?, lo que iban a crear después. Le enchufaban y esta persona se levantaba. Meriseli estaba escuchando esta historia y se iba quedando dormida. Y entonces empezó a soñar con un monstruo que se levantaba, que es el monstruo que crea el doctor Frankenstein, ¿no?, que se levantaba por una corriente eléctrica y que era alguien que no estaba ni vivo ni muerto. Entonces, claro, no es tanto que los sueños nos revelen cosas que desconocemos, son cosas que conocemos, pero se nos presentan de otra manera, ¿no?, quizás más clara. Dos cosas súper breves, algo de lo que decía Belén. Mucha gente dice, no me acuerdo de los sueños, entonces esa inspiración que tenés se te olvida. Se puede entrenar, ¿sí? Y esto de la libretita es un gran consejo, ¿sí? Al principio te vas a despertar, medio tarado como corresponde, y vas a anotarlo primero y después vas a leer la libretita y la libretita va a decir, no vas a entender nada. Pero al cabo de unos días se entrena esto casi inconscientemente y aparecen algunas palabras clave del último sueño que tuviste. Así que sí puede funcionar eso para quienes no recordamos bien los sueños. Y la otra cosa muy breve es lo que mencionabas de la memoria. Efectivamente, el sueño consolida la memoria. Si mañana tenemos un examen y no estudiamos, lo peor que podemos hacer es quedarnos estudiando a la noche. Es la garantía de que no vamos a recordar nada. Mi consejo es, estudien una cosa, váyanse a dormir y rueguen que les tomen esa cosa, porque de eso se van a acordar, ¿sí? Eso realmente funciona y de algunos mecanismos de por qué el sueño favorece la memoria se conocen, al menos en animales de laboratorio. Y claro, con respecto al tema de encontrar soluciones y de la creatividad, es que en realidad el sueño, en esa actividad caótica, también se parece a espacios de creatividad de vigilia. Tú lo has dicho, Diego, porque el sueño REM, ese sueño donde se producen principalmente las ensoñaciones, en realidad a nivel electroencefalográfico se parece mucho a la vigilia. Por eso, además, habitualmente, si no ponemos despertador, lo más habitual es que nos despertemos en sueño REM y que recordemos los sueños. A mí también en consulta vienen mucho, me dicen, no, es que ya no sueño. Y si hiciéramos despertar natural, la mayoría nos acordaríamos del sueño porque nos habríamos despertado en sueño REM. Lo que pasa es que cuando pones la alarma, a lo mejor te pilla en mitad de sueño profundo y no te acuerdas. La cosa es que eso es un espacio donde al final, como está esta actividad caótica cerebral, es más fácil que también surjan las ideas, como ocurre cuando estamos relajados caminando por la calle, que muchas veces tú estás concentrado en una tarea y tu cerebro está muy enfocado, está tan enfocado, eso es como si fuera, nos lo podemos imaginar como circuitos cerebrales que están muy focalizados y es más difícil que emerja la creatividad. Cuando nos relajamos y vamos paseando, es como si en esa mente se cruzaran más las ideas, no hay una mayor capacidad asociativa. Y yo creo que en ese sentido el sueño, esto es especulativo, no es ciencia pura y dura, pero en esa actividad caótica yo pienso que hay más oportunidad de que emerjan ciertas ideas, ¿no? Tendría un sentido. Muy interesante, ¿no?, lo que comentáis. Y Diego, quizá esta pregunta es un poco, ¿no?, sospechosa, pero como argentino, ¿no?, estamos tocando el tema de los sueños, ¿no? Me viene a colación Freud, ¿no?, hablar de la interpretación de los sueños. Sabemos que bueno, quizá los que nos hemos educado en modelos más científicos, pues la parte freudiana, ¿no?, queda un poco bueno, más literaria casi que científica, pero cuando has hablado de que tengamos una libreta al lado por esas, como decía Beatriz, pequeñas ideas antes de dormir, pero ¿conviene tener una libreta también para registrar nuestros sueños? Por la mañana, si nos acordamos, este material nos puede ayudar a esas ilusiones de la realidad. ¿Qué opinas sobre esto que decía Freud? ¿Como científico o como porteño? Bueno, como ambos. Porque me voy a echar en contra a la mitad de mi país. A ver, el psicoanálisis es extraordinario. Leer a Freud es una aventura literaria, porque además escribía maravillosamente bien. No tiene nada de científico, nada, ¿sí? Porque básicamente es algo muy subjetivo, basado en casos individuales. Eso no es echarle tierra, es simplemente decir no es un método científico. Por lo tanto, no tiene resultados científicos. Va a depender muchísimo de la relación entre dos personas, que a lo largo de esa relación pueden pasar cosas maravillosas y a mucha gente le hace muy bien, ¿sí? El primer Freud es el que nos interesa más, el Freud neurólogo, ¿sí? El Freud
proyecto de una psicología para neurólogos, que es un libro extraordinario, del cual él después renegó, libro de 1891, en el cual dice unas cosas increíbles Freud ahí, habla de neuronas phi y neuronas psi. Traducido a lo que sería ahora, habla de cuestiones objetivas en el cerebro y lo que algunos neurocientíficos llaman qualia, o sea, las propiedades cualitativas de lo que nos sucede. Pero después Freud se fue por otro lado y la verdad que cambió el mundo, fue absolutamente revolucionario. El asunto es si hay algún punto de contacto, ¿no?, entre la neurología, psiquiatría, neurociencias y el psicoanálisis. La respuesta es sí, inequívocamente sí. Hay algunos trabajos con una población reducida, habría que repetirlos un poco, en el cual se ve qué sucede con pacientes con depresión frente a un tratamiento psicoterapéutico, psicoanalítico en particular, o frente a un tratamiento tradicional farmacológico. En aquellos cuyos síntomas remitieron, en algunos casos se ven cambios similares en el cerebro. O sea, la palabra es una pastilla. La palabra es una píldora y la píldora puede remedar a la palabra, ¿sí? Pero cómo la palabra hace eso, no lo sabemos y no siempre lo hace. Esto lo vamos a negar frente a la prensa. Argentinos, yo no dije nada de esto. Muchas gracias por la respuesta, no era fácil. Y también, Beatriz, has introducido, ¿no?, esta idea de libreta previa y yo me preguntaba, ¿no?, también un poco, Rosa, como persona que está con pacientes, ¿no?, y que en el hospital acuden con preocupaciones que les quitan el sueño, ¿no? Es decir, ¿qué preocupaciones hoy en día, ¿no?, en la consulta escuchas más habitualmente que son las que a la gente le quita el sueño y que a veces también los psicólogos recomendamos que no nos vayamos con esas preocupaciones y que las anotemos, ¿no?, como para ya madurarlas en periodo de vigilia? ¿Qué es lo que le preocupa a las personas hoy en el día a día? En tono de broma diré que una que es repetida que me pasa a mí, a mí también, y lo he compartido con algunos pacientes, es eso de discutir con tu pareja, ser mujer, y que después de discutir él se duerma antes que tú. Esto a mí francamente me quita el sueño, porque además él no tiene, o sea, mi marido no tiene ningún pudor en quedarse frito después de haber tenido la bronca mayúscula que tú dices, yo ya con esta activación, con este cortisol disparado soy incapaz de conciliar, ¿no? Esto es algo repetido y he ido contrastando que le pasa a más mujeres, sobre todo mujeres, evidentemente de todo le puede pasar a cualquiera. Pero bueno, diría que el gran protagonista actual, sin duda, es el estrés. El estrés. Y creo que en esto coinciden, ¿no?, la mayor parte de los estudiosos y neurocientíficos del campo del sueño, que es una variable que nos ha invadido a día de hoy y que está de manera intermitente interfiriendo en la mayor parte de los procesos fisiológicos, ¿no?, incluido y principalmente el sueño. Y además vamos con los relojes muy ajustados, es decir, calculamos esas 7-8 horas recomendadas, pero la mayoría pues decimos, vale, pues si me acuesto a las 12 y me levanto a las 7, he dormido 7. Pero no nos dejamos márgenes ni por arriba ni por abajo. Es como, no, llego, me acuesto, apago, como si fuera un botón de on-off, pero no siempre nos dormimos rápidamente, ¿no? A veces tardamos un rato, con lo cual ahí estamos recortando, o a veces nos despertamos un poquito antes. En fin, yo creo que en ese estrés estamos incluyendo el ir con los tiempos demasiado acortados. Así que una de las recomendaciones muchas veces en consulta es hacer estos hábitos de higiene de sueño que todos conocemos, de hábitos saludables, de cuidarnos, de llevar horarios regulares, intentar acostarnos siempre a la misma hora, pues cuidar la nutrición, hacer ejercicio físico, todo esto que ya sabemos todos. Y yo suelo añadir 2 consejos más que tienen que ver además con la investigación actual. Es, 1, exponernos a la luz solar desde bien temprano, por las mañanas, a la luz natural más bien, porque esto ayuda a nuestros relojes biológicos, a nuestros ritmos circadianos, a que a cierta hora nos toque dormir y nos apetezca dormir y nos sea más fácil el dormir. Y el segundo, diría que es ponernos la alarma no solo para despertarnos, sino para irnos a la cama, porque pienso que es una cosa, ¿no?, que nos cuesta, por lo menos a los que somos más nocturnos, tenemos un cronotipo más nocturno, pues a mí me funciona esto de ponerme la alarma a las 11, por lo menos para forzarme un poquito más a acostarme antes. Muy interesante lo de los cronotipos, si queréis luego lo hablamos, pero por seguir un poco con este tema del estrés, ¿no, Beatriz?, que es algo que tocas mucho en tus libros, ¿no? ¿Opinas lo mismo, que el estrés y el estilo de vida nos está perjudicando el sueño? ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, absolutamente, claro, sí. Bueno, a ver, yo desde un punto de vista más de usuaria, ¿no? O sea, desde un punto de vista más de usuaria, es bastante curioso porque cuando yo
empiezo a escribir el descontento, esto que siempre preguntan, ¿no? Como de, bueno, ¿de dónde surgen estas ideas y demás? El descontento es una novela que, bueno, por resumirla muy brevemente, trata de una mujer que odia trabajar. En realidad de lo que trata es, bueno, pues ese despertar que solemos tener todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? A los 30, a los 35, a los 40, que, bueno, pues después de haber hecho todo, entre comillas, bien como tocaba, dices, la vida era esto, aguantar a un jefe gilipollas, hacerme el tupper, que se me caiga la baba viendo Netflix, ¿no? O sea, yo esperaba algo más de la vida, ¿no? Esa sensación un poco de desidia y demás. Y una de las cosas cuando yo estaba pensando en el germen de esta novela, que es ficción, pero bueno, se basa mucho en experiencias que he podido vivir yo, que ha podido vivir gente a mi alrededor. O sea, yo me di cuenta de algo que me pareció muy problemático, que era, yo ahora tengo 37 años, pero cuando empecé a escribirlo tenía 30, ¿no? O sea, salí después más tarde. La mayoría de mis amigos de esa edad estaban bastante medicados, que esto es algo, ¿no? Que pues otras como psiquiatras lo veréis, con antidepresivos o ansiolíticos, pastillas para dormir. Hablé con una psiquiatra que me dijo, a mí me da mucha pena ver así a la juventud porque creo que podrían dormir mejor si tuviesen mejores condiciones laborales y si el alquiler no fuese la mitad de su sueldo, ¿no? O sea, también es un poco, ¿qué nos quita a veces el sueño? Nos quita el sueño algo interno, ¿no? Como en literatura siempre lo que te quita el sueño, que luego podríamos, es siempre la culpa, has hecho algo horrible, ¿no? Como en Crimen y Castigo, y entonces eso no te deja dormir, o en Macbeth. Pero en la realidad muchas veces tampoco depende tanto de nosotros, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy preocupante porque es ese problema, no sin solución, pero es como, ¿no? Tendrían que suceder muchas cosas para que se solucionase. Y muchas veces no depende exclusivamente de ti. Entonces, claro, efectivamente, la falta de sueño, yo creo que al final es lo que nos alerta es que hay un problema, ¿no? O sea, al final es como, no sé, como un síntoma que vemos de que hay algo que no funciona en sociedad, ¿no? Si todo el mundo está durmiendo mal, si tú antes me comentabas ahí fuera que la gente va a pedirte directamente pastillas para dormir, porque quieren dormir bien. ¿Por qué no duermen bien? Porque están fatal, ¿no? Entonces, bueno, pues... Sí, sí. La terapia que más evidencia tiene es la terapia cognitivo-conductual, pero claro, eso lleva más tiempo. Tarda. Entonces, como a mí, dame una de on-off, que yo pueda tomarme la pastilla y dormir. Claro. Claro, porque estamos medicalizando mucho el sueño, Rosa, en la consulta. Pues, Los problemas de sueño los estamos medicalizando en exceso. Pues yo diría que sí, ¿no? Que hay una tendencia a querer buscar soluciones rápidas, igual que queremos a día de hoy. O sea, la propia sociedad y la cultura nos impulsa a ello, en todo es de usar y tirar, y por eso estos remedios que más evidencia tienen desde la medicina, que es hacer algunos, bueno, aparte de los hábitos y la higiene del sueño, que sería el primer elemento primordial, la terapia cognitivo-conductual, la gente viene demandando más una solución más rápida y eficaz, porque además habitualmente cuando llegan a nuestras consultas el comentario suele ser: yo ya lo he probado todo, ahora ya usted me tiene que dar la pastilla, ¿no? Porque es como yo ya he pasado todos los escalones, ya me lo sé todo, y si vienen con esta demanda, o a veces porque se lo ha dado el vecino, ¿no? Que yo creo que en España esta culturilla de mi vecina me ha dicho que me tomara esto, me ha ido fenomenal y vengo a que usted me lo paute ahora, pues es algo de acceso fácil pero bueno, que es problemático en el largo plazo, ¿no? Porque al final no es una solución. Claro, tenemos que, creo que, hacer un trabajo más introspectivo y crítico hacia este tipo de soluciones rápidas. Y que además habéis introducido una idea importante, que no todos quizá tenemos las mismas necesidades en el sueño, ¿no? Diego, que no todas las personas tienen el mismo cronotipo, unos son más búhos, otros son alondras. Cómo también tenemos que adaptar estas intervenciones generales a cada persona en particular, ¿no? No sé qué dice la neurociencia de esas tipologías, de cómo dormimos cada uno de nosotros. Todos tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Es el reloj biológico. Pero somos todos diferentes en cuanto a la expresión de ese reloj biológico. Tanto en cantidad de horas de sueño que hay un consenso. El consenso va cambiando, si el consenso es una cuestión cultural. En este momento el consenso es un mínimo de 7 horas nocturnas para adultos. Nadie las duerme. ¿Sí? Seamos honestos, es raro que alguien en una situación laboral, por cuestiones de estrés o por la familia o lo de fuera, alcance esas 7, idealmente 8 horas. ¿Hay dormidores cortos? Sí, los hay. Hay gente que con menos de eso está bien, son muy pocos.
Si esta moda de, no, yo duermo 4 horas y estoy bárbaro, soy muy productivo, es mentira. ¿Sí? No les crean. ¿Sí? A los gurúes del sueño que dicen, no, yo para ser productivo duermo muy poco, es todo lo contrario. Y el otro asunto de escuchar al reloj biológico es esto que son los cronotipos. Las personas más matutinas y más vespertinas. En general, el cronotipo no coincide con lo que te pide la sociedad. Claro. Todos sabemos lo que es el jet lag, ¿verdad? Es volar atravesando usos horarios, llegas a destino, para el mundo es 1 hora y para vos es otra. Y tardás unos cuantos días en acomodarte. Viajas desde Sudamérica a Francia y no sabes si fuiste al Museo del Louvre o a Euro Disney en algún momento, ¿sí? Pues estás medio confundido esos días. Pero al final te adaptás. Te puede pasar sin moverte de tu casa. Si el horario de tu reloj biológico es distinto al horario social, eso se llama jet lag social. Y es muy marcado. El promedio de jet lag social en las sociedades urbanas es de 1 a 2 horas. O sea, estamos hasta 2 horas desfasados de lo que quisiera nuestro reloj biológico. Es muchísimo eso. Y se paga. Claro que se paga, con salud. Uno puede decir, aclaración importantísima, los trastornos de sueño se definen como algo crónico. Si es agudo, no es un trastorno de sueño. Si una noche tenés que trabajar o estudiar o ir a una fiesta, no pasa nada. Sí, absolutamente, eso sí se recupera. Cuando es crónico, cuando ya tu costumbre es dormir poco, dormir a deshoras, dormir mal, eso acumula una deuda de sueño que no se paga ni con siestas ni durmiendo más el fin de semana. Se paga con salud. Con lo cual, lo más importante es escuchar al reloj biológico, que es mucho más sabio que nosotros y mucho más sabio que lo que nos impone en general la sociedad en tanto estudio, trabajo, prime time de la tele. España y Argentina en eso son muy parecidos, son países búhos. Sí, Cenamos tarde, la cena es además la comida más pesada del día, pues cuando se juntan los amigos, la familia y lo de fuera, no separamos bien la cena del horario de irnos a dormir y eso no está bueno. El prime time de la tele, las actividades sociales suelen ser muy tarde. La previa de una fiesta en Argentina de adolescentes es a la medianoche. Es un absurdo. Sin embargo, eso genera más jet lag social. Todo bien, acostate tarde, pero el día siguiente hay que levantarse. Y peor todavía, y termino con esto, para los y las adolescentes. Los adolescentes son típicos búhos. Obviamente por una cuestión cultural, ¿sí? Todo adolescente quiere hacer todo más tarde. Pero esa cultura se monta sobre una necesidad biológica. El reloj biológico de los y las adolescentes apunta hacia más tarde. Por lo tanto, que la escuela secundaria empiece a las 7:20, 7:30 de la mañana, es una estupidez biológica. No tiene sentido, los chicos están dormidos a esa hora. ¿Cómo se puede hacer? No diría, bueno, que se vayan a dormir más temprano. Sí, te la regalo. No se van a ir a dormir más temprano. Se van a ir a la cama, que no es lo mismo. Y se van a quedar con pantallas, que son el otro enemigo del sueño. ¿Cuál es la otra posibilidad? Retrasar un poquito el horario del inicio de las clases del secundario. Y funciona. Si vos, eso, ¿Hay alguien aplaudiendo? ovación ahí. Para los jóvenes y para los que recordamos lo que fue. ¿Sí? Y cuando vos decís retrasás, el sistema educativo te quiere matar. ¿Querés que esos vagos vayan a las 9, 10 de la mañana? No. Con que no empiece antes de las 8, idealmente 8:30, estamos muchísimo mejor. ¿Y cómo se mide eso? En ausentismo, en que se enferman menos y en que las notas son mejores. Académicamente les va mejor. Así que al menos es cuestión de probarlo. Los adolescentes búhos tienen una solución, ¿sí? Después van a seguir siendo los mismos idiotas de siempre, pero al menos van a dormir bien. ¿Sí? Claro, o sea, entiendo, y aparte de los adolescentes, ¿no? Para los que somos adultos, en un escenario ideal, adaptar, ¿no? Los trabajos en función Ojalá. de también los cronotipos de cada uno, ¿no? Yo creo que también eso podría ser una buena idea. Y bueno, por introducir también un tema que creo que no hemos hablado hasta ahora, ¿no? Estamos hablando mucho de lo que pasa durante el sueño, ¿no? En esas horas, digamos, nocturnas, pero ¿qué pasa durante el día? Es decir, hasta qué punto las ensoñaciones, ¿no? Esto de soñar despierto durante el día, que hay personas más propensas a ello, ¿no? Que son un poco como ese Don Quijote, ¿no? Hasta qué punto esas ensoñaciones diurnas son necesarias, ¿no? Para vivir también un poco a nivel literario, ¿no? Para seguir teniendo deseos, ¿no? Y quizá a veces esas ensoñaciones son demasiadas, ¿no? En algunas personas, Rosa, y eso lo vemos en la consulta, esas personas que están demasiado en una vida que no es la real, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es bueno el seguir soñando despierto, ¿no? No sé qué opináis sobre esto, por irnos ya no tanto a la noche, sino al sueño y el día, ¿no?
Bueno, yo desde el punto de vista, o sea, como creador, dice esas personas que sueñan, o sea, escritores, quieres decir. Sí, bueno, escritores Claro. o personas, digamos, con una sensación diaria de vivir un poco en la ficción, ¿no? De no estar tan aterrizados siempre en la realidad. ¿Hasta qué punto necesitamos esos mecanismos de autoengaño, ¿no? Yo También. esto no sé muy bien qué sucede cuando se convierte en algo problemático, ¿no? Clínicamente, no sé cómo se llamará, pero este escapismo, ¿no? Esta evasión constante de la realidad, supongo que será un problema. Ahora bien, para la creación creo que es absolutamente necesario, ¿no? O sea, yo... claro, si tú no le dices a nadie, yo no le digo a nadie que soy escritora, yo es que hablo de mis personajes como si fueran personas que conozco, pero porque cuando tú estás trabajando en un libro, esas personas de repente se encarnan, ¿no? Y tienen cara, y tienen cuerpo, y tienen aficiones, y tienen incluso demandas, porque hay personajes... hay personajes muy cabrones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas ensoñaciones, ese permitirse, yo creo que debería ser necesario para cualquier ser humano, ¿no? Como que hemos perdido también un poco esa capacidad de aburrirse, de divagar, de pensar en la nada, ¿no? De mirar al techo, ¿no? Como que todo eso, todo está ahora abocado en esta sociedad para que sea productivo, para que sirva para algo, ¿no? O sea, ¿qué haces aquí? Pues podrías estar aprendiendo alemán. Es como, bueno, pues igual este momento también de reflexión y de calma sirve para que surjan nuevas ideas, este aburrimiento fomenta de alguna manera la creatividad. Y sobre todo hace que bajen algunos problemas que yo creo que tenemos ahora en la sociedad, que es la baja tolerancia a la frustración, al aburrimiento, ¿no? Esta sociedad del ya, queremos que todo sea inmediato, queremos, si es entretenimiento inmediato, si vemos una película, una serie que esté ya toda en la plataforma, ¿no? Esos atracones. Entonces yo creo que toda esta evasión y tal sería muy necesaria para cualquier ser humano, ¿no? O sea, al final es lo que genera el conocimiento, el pensar sobre pensar. Carmen Martín Gaite tenía una frase muy bonita que decía que pensar es como ir entrando de una habitación a otra sin acordarte muy bien para lo que habías entrado, ¿no? Llegas a una y encuentras algo y dices, ah, esto, ¿no? Te pones a coser. Llegas a otra y estás buscando, encuentras una fotografía y todo ello te va llevando de un lado a otro sin ningún tipo de orden. Bueno, a veces vas a la cocina y llegas y te resetea el cerebro y dices, ¿a qué venía? Sí, claro. O sea, que no siempre entras en una estancia a otra y te vas acordando de todo. Sí, sí. La verdad es que, fíjate, yo escuchándote hablar, Patricia, me he acordado del término del mind wandering, ¿no? El vagabundeo mental. Diría que en realidad solemos pensar entre sueño, o sea, sueño entendido como el sueño general, el dormir, y la vigilia, como si fueran blanco y negro, pero en realidad hay toda una escala de grises que están continuamente superponiéndose a lo largo del día y pasamos en momentos en los que estamos muy focalizados, muy en la realidad, y otros en los que entramos en este estado inevitable que nos sobreviene de mind wandering, de vagabundeo mental, que además forma parte de esos momentos quizás de mayor inspiración y muchas veces pues de mayor creatividad, y que forman parte de la vida, ¿no? Del ir editando en tiempo real, pues a través del olvido, de los pequeños olvidos que nos trae la mente, y eso, de esa edición continua que hace que también pues, podamos sortear ciertas situaciones que se nos puedan hacer más complicadas, ¿no? Al final son también como mecanismos de evasión, que habéis usado esa palabra, y pienso que todo esto va modulando y va lubricando de alguna manera pues, nuestro día a día. Pues sí, muy interesante, ¿no? Estas dosis de evasión necesarias para vivir, porque también otra pregunta es si hemos, digamos, dormido igual a lo largo de la historia, Diego. No sé si, ¿no? Por también tener ese salto un poco histórico, ¿no? de cómo dormíamos o cuando apareció, ¿no? La electricidad, que parece que es un punto de inflexión en nuestras rutinas e higienes del sueño. O sea, estamos hablando de muchos factores que perjudican el sueño en la sociedad actual, pero cómo se ha ido gestando el sueño a través de la historia, ¿no? Creo que también es un tema como apasionante. Se calcula, son datos anecdóticos, pero se calcula que dormimos 1 hora menos que hace 50 años y 2 horas menos que hace 100 años. ¿Qué hace un científico con esos datos? Bueno, hace un gráfico, lo continúa y les puedo decir que en el año 2718 no dormimos más.
si continúa la tendencia. No creo que eso suceda, pero está claro que dormimos cada vez menos y mencionaste a uno de los grandes culpables de esto. El gran ladrón de sueños, un tal Thomas Edison, que lo dice con todas las letras. Dice, yo invento la luz eléctrica para luchar contra la tiranía del sueño. Y vaya si le va bien. Gracias a la luz eléctrica se extiende la jornada laboral. El primer socio de Edison es un tal Ford, para implantar la luz eléctrica en su fábrica y trabajar más. Y tenemos muchos Edisons modernos, ¿no? Hace un tiempo le hicieron un reportaje al CEO de Netflix, a Reed Hastings, y le preguntaron, ¿quién es tu principal competidor? Pensando iba a decir, no sé, Amazon, Apple, lo que fuera. Y dijo, no, mi competidor es el sueño. Yo le peleo al sueño. ¿Se acuerdan las primeras, cuando había plataformas, cuando te terminaba un capítulo de una serie, al menos tenías que mover el pulgar, ¿verdad? Tenías que poner, quiero ver la siguiente. Ahora no, sigue automáticamente. Esa es la lucha contra el sueño. Y con respecto a épocas más pretéritas, tenemos evidencia, pero tenue. Para los historiadores, y nosotros la peleamos un poco, hacia la Edad Media había lo que se llamaba primer y segundo sueño. Hay algunos escritos que mencionan que la gente dormía unas horas, se despertaba, hacía cosas, se levantaba, lavaba, charlaba, lo que fuera, y se volvía a dormir. ¿Por qué tenemos ciertas dudas con esto? Porque en sociedades preindustriales modernas eso no ocurre. Nosotros trabajamos mucho en algunas sociedades nativas del norte de Argentina, gente trabaja con sociedades nativas en Australia o en África. No hay dos sueños, hay un sueño consolidado durante la noche, con lo cual tenemos ciertas dudas de que realmente hubiera un sueño bimodal. Creemos que eso fue una cuestión más literaria o una licencia histórica que se tomaron cuando narraban esto. Pero la otra vertiente es, lo mencionaba Beatriz, cómo el sueño está tan presente en todo mito fundacional. El sueño y los sueños, ¿sí? Morfeo como dios del sueño y los mil hijos que tenía Orfeo, así mucho no dormía, claramente, ¿sí? Que eran los oniros, cada uno tenía el rol de contarte, soplarte un sueño al oído. Bueno, eso está presente en toda mitología, mitologías latinoamericanas, mitologías antiguas africanas, lo de fuera. Tan importante es eso de pasa y tan extraño eso de nos pasa a la noche que lo explicamos a través de mitos, que es lo más importante que tenemos como humanos. De mitos, bueno, y también a través de la historia, del arte, no sé, de la historia de la literatura. Beatriz, no sé si tienes también una idea de cómo ha ido cambiando, ¿no?, el hablar del sueño a través de la literatura, de la ficción. Bueno, es un poco lo que comentaba al principio sobre cómo cambia el simbolismo y los significados y el peso quizás que le damos a los sueños, que es un poco, se ve muy claro cuál es nuestra evolución, ¿no? Como sociedad y como humanidad. Tengo aquí alguna nota que es eso, pues en lo que he comentado al principio, que en literatura clásica el sueño siempre es algo externo, ¿no? Es algo que te viene, es como una noticia que te dan los dioses o algo que te dicen que debes hacer, ¿no? Mientras que en la literatura moderna es algo más como el sueño interior. Hay un detalle muy curioso que lo tengo por aquí anotado porque buscando el otro día me llamó la atención. Resulta que eso en la antigüedad, estos sueños, lo que he comentado, se transforman en acciones. En la antigüedad estoy hablando de literatura clásica, Sí. ¿no?, para entendernos. Y bueno, se busca que se cumpla el destino, que se cumpla un destino. Los dioses te hablan, ¿no?, a través del sueño, te revelan algo, te dictan lo que tienes que hacer y tú lo haces. Y a veces los dioses, los de la antigüedad, eran caprichosos, eran egoístas, eran un tanto mezquinos, te decían hacer algo que iba en contra de tu bienestar, ¿no? Porque tenías que conseguir algo. Y nunca se cuestionaban los sueños. A mí esto me llama mucho la atención, como en la antigüedad jamás se cuestionan los sueños. A ti te dictaban algo y tú lo hacías. Y hay un dato muy curioso, quién es la primera persona que cuestiona un sueño que tiene. Y esto aparece, lo encontré el otro día en la Odisea de Homero. Es, por supuesto, Penélope, tenía que ser una mujer, ¿no?, la que cuestionase esto. Penélope hay un momento que sueña con un águila que mata unos gansos, ¿no? Que esto es, pues, imaginando la vuelta de su marido, no es lo que le está diciendo, no te preocupes que va a matar a todos tus pretendientes. Pero ella aquí se cuestiona por primera vez la fiabilidad de este mensaje.
Y empieza a pensar que hay sueños que pueden ser verdad o que pueden ser un engaño. Esto yo creo que marca una diferencia fundamental entre creernos, ¿no? Esa sociedad que se creía lo que soñaba, no me lo ha dicho un Dios y entonces hago esta acción y prácticamente no tengo ningún tipo de voluntad, a tenerla, a cuestionarse cosas, ¿no? Entonces por eso digo que evoluciona mucho con la historia de la humanidad. Eran todo mensajes divinos, luego al final son mensajes, esta revelación, lo que hablábamos de Freud, ¿no? Que nos revelan algo igual de nuestro subconsciente, algo que no sabíamos, algo que desconocemos de nosotros mismos, ¿no? Esta verdad revelada, pero como interna. En la antigüedad eso no se interpreta nada, se sigue como una orden. En la actualidad se analizan los sueños tienen muchísima importancia, muchísimo peso. Si he soñado con esto, significará esto, ¿no? En la literatura y en la vida, ¿no? Hacemos esto mucho. Yo creo que la diferencia fundamental es que antes llevaban a la acción y ahora llevan más a una especie de reflexión, ¿no? Los sueños nos hacen reflexionar de por qué habré pensado esto, por qué he soñado esto, qué quiere decir esta persona que ha aparecido en mi sueño, la que hacía siglos que no veía. Y luego, sobre todo, yo creo que esto cambia mucho esta percepción que teníamos antes de vivir mirando a Dios, ¿no? A los dioses, a Dios, hasta la muerte, en teoría, del Dios y una sociedad mucho más individualista y mucho más centrada en el ser humano, ¿no? Entonces, claro, antes los sueños te hablaban de un orden en el mundo, un Dios te dice que haga algo aunque vaya en contra de todo tu bienestar, porque eso va a hacer que el mundo fluya de determinada manera. Y ahora es toda una crisis de la identidad, ¿no? Del yo me rompo, yo he soñado esto. O sea, dice mucho de la evolución, ¿no? de la humanidad, ¿no? De cómo somos ahora. Muy interesante, ¿no? Ese cambio del sueño y ese cambio también en la identidad, ¿no? Y habéis nombrado un tema pues, apasionante que es, ¿no? El móvil, lo tengo aquí abierto, ¿no? Porque me había hecho aquí todas las preguntas estas improvisadas. Pero cómo nos está afectando, ¿no? Los móviles en el sueño, en nuestras noches y en nuestro día, ¿no? En esas no ensoñaciones, porque estamos todo el rato pendientes del WhatsApp, ¿no? No podemos como casi desconectar. Me imagino que esto en la consulta lo estáis viendo mucho, ¿no, Rosa? Los problemas de las pantallas y también otro tema de, como hemos nombrado, las mujeres, las ensoñaciones de las mujeres, de los hombres. No sé si las mujeres y los hombres duermen igual, qué cambios hay un poco entre patrones de sueños, si los hay, o las preocupaciones de unos frente a otros. Empezaría hablando de justo esa deuda de sueño, que creo que tenemos una mayoría, y hacemos la pregunta de si existe algo así como la hucha de sueño. ¿Puedo luego, si he dormido poco, compensar el fin de semana y dormir un montón de horas? Ya nos avanzaba Diego que pues no existe como tal una hucha para un día puntual, ¿vale? Pero en el largo plazo no es como un banco que nos va haciendo préstamos y dices, bueno, ya lo recupero el fin de semana. Y yo creo que tenemos que, bueno, cada vez tenemos más presente, ¿no? La importancia del sueño, por suerte, a veces ya demasiado. Yo creo que algunas personas nos hemos ido al polo contrario y ya estamos tan preocupados por el sueño que ya no dormimos por miedo a no dormir. ¿No? Total. Ha habido un giro. Pero está claro que a nivel pues, neurológico, psiquiátrico, tiene un impacto importante esa deuda de sueño. De hecho, se habla ahora del Brain Age Gap, no sé si habéis oído hablar de esto, ¿no? Como el decalaje que puede haber entre nuestra edad cerebral y nuestra edad real en relación también a la falta de sueño, ¿no? Ese decalaje, esa edad cerebral que a día de hoy podemos calcular con pruebas de neuroimagen, podemos ver en función del volumen de la sustancia gris, la microestructura de la sustancia blanca, podemos calcular con una precisión, con una variación de unos 2-3 años más o menos, calcular la edad de ese cerebro. Os podéis imaginar que la edad de nuestros cerebros está influida pues, por nuestra genética, por nuestros hábitos saludables o no tan saludables, como puede ser esa falta de sueño y pues, incluso por factores vasculares, ¿no? Pues bien, esa edad del sueño, esa edad cerebral se está estudiando ahora como factor de riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Es decir, si yo calculo la edad de tu cerebro y tienes más edad de lo que te corresponde, esto podría ser un factor de fragilidad para desarrollar enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Además que ya sabemos, ¿no?, de la relación entre el insomnio y patologías cardiovasculares, diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad. Con lo cual, bueno, ahora el foco importante que se está haciendo en la prevención de los trastornos de las enfermedades neurodegenerativas es principalmente intervención a través del sueño, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir durmiendo mejor y durmiendo más
esos problemas que pueden sobrevenir con la edad en el largo plazo, como la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, quizás contestando ya muy por encima y paso la palabra con respecto al tema de la diferencia, ¿no?, entre hombres y mujeres. No sé si hay descrita como tal a nivel científico que tenga que haber unas diferencias, pero yo creo que a lo mejor puede haber diferencias hormonales, biológicas, ligadas a, pues, por ejemplo, no sé, a la maternidad. Pero aquí hay como muchas paradojas y de hecho muchas preguntas sin responder, porque parece que a lo mejor una mujer que ha tenido más hijos podría tener un sueño más fragmentado en determinados periodos de su vida, con lo cual haber acumulado más periodos de insomnio en el largo plazo y, por lo tanto, pues a lo mejor vivir menos. Paradójicamente parece que las mujeres viven más, aunque sí que desarrollan más enfermedad de Alzheimer. Con lo cual yo creo que hay muchas preguntas y muchas cosas que todavía desconocemos, como bien introducía Diego. Súper breve con respecto a la diferencia. En números no hay diferencia. La cantidad de horas que duermen y que necesitan mujeres y hombres no es diferente. La sensibilidad frente a la falta de sueño es mayor en las mujeres. O sea, si las mujeres tienen privación de sueño, lo sienten más, ¿sí? Y en general son quienes más van a consultar a un médico del sueño. Los hombres son mucho más reacios a esto, se quedan dormidos discutiendo, como ya saben. Y con respecto a las pantallas, son el enemigo, son la luz mala. Resulta de las pantallas que todos nos llevamos a la cama, nadie se va a dormir solo, todos se van a dormir o con el celular, o con la tablet, la computadora o la televisión. Tienen LED, tienen diodos que emiten luz, que por casualidad tecnológica emite luz de un color azulado, que es el que más estimula el reloj biológico. Y le dice, es de día, seguí de largo, no pasa nada, pero al día siguiente hay que despertarse. Entonces comprime nuestras horas de sueño. Con lo cual hay que exiliar a las pantallas del dormitorio lo más que podamos. No necesitas el celular ahí al lado. No te van a llamar a las 4 de la mañana de Estocolmo para decir que ganaste el premio Nobel. Bueno, ojalá Beatriz sí en algún momento, ¿sí? No es necesario. Y lo mismo la tele en el dormitorio. Y solamente una cuestión al respecto. Si te quedas dormido, si te quedas dormida viendo la 4ª temporada de una serie, con los ojos cerrados y la televisión ahí a 4 o 5 metros, esa luz engorda. Tomá, no eran los ravioles, no era el asado. Era la luz de la televisión. Así que eso te tendría que convencer de exiliar a las pantallas. Total, del dormitorio. definitivamente. Definitivamente. Bueno, pues quizá ahora es momento de dar la palabra, ¿no?, a todos vosotros y vosotras y a vuestras preocupaciones o cualquier referencia que tengáis en relación al sueño, porque tenemos estos 3 ponentes que estarán encantados de resolver alguna cuestión o duda. Creo que hay micrófonos por ahí preparados. Vemos ya varias manos levantadas, a pesar de la miopía. Hola, Hola, buenas tardes. Me gustaría hacer 2 preguntas. Una, ¿qué pensáis de la siesta? Si te puedes levantar, porque yo no ubico. Ahora, bien. Me gustaría hacer 2 preguntas así rápidas. ¿Qué pensáis de la siesta? Si hay que dormir después de comer. ¿Y qué pensáis de los sueños premonitorios? Muy interesante. Yo voy con siesta, dejo la otra. La siesta es muy personal, ¿sí? Lo que se recomienda en general, pues te va a caer el alerta a eso de las 2 de la tarde, aunque no hayas comido. Ese sueño postpandrial es independiente de la comida. Te cae el alerta y un poco tenés que recuperar energías. Una de las formas es a través de la siesta. Se recomienda una siesta corta, lo llama power nap o siesta poderosa, es de 20, 30, 35 minutos. Para la mayoría de la gente, una siesta más larga tiene un efecto rebote. Te despertás aún más cansada y hasta de mal humor. Y tengo una receta para eso, el famoso napuccino. Ah, qué bueno. Nap es siesta en inglés, cappuccino es café. La cafeína despierta, pero tarda unos 20, 30 minutos en actuar. Entonces, ¿cuál es acá el truco? Cuando sabés que te va a dar sueño a las 2 de la tarde o de fuera, te tomás un espresso, te tomás un café, te vas a dormir y pones la alarma a la media hora. Te vas a despertar con 2 ventajas. Primero, fue una siesta corta. Segundo, la cafeína empezó a actuar. ¿Sí? Con lo cual vas a poder tirar el resto del día. Y posiblemente sea uno de los últimos cafés del día, pues podría tener efecto rebote a la noche. Así que siesta, bienvenida, pero para la mayoría de la gente, corta. Y premonitorios. Premonitorios. ¿Quieres hablar tú de los premonitorios? Venga, pues yo doy mi visión. No sé cómo interpretar esto de premonitorio, ¿no? Pero diría que sí que hay un concepto, que es el concepto de los recuerdos del futuro. Fijaos la paradoja, ¿no? Recuerdos del futuro. Tenemos la capacidad
para anticiparnos al futuro, pero en realidad cuando lo hacemos es tirando de nuestro pasado. Y yo creo que este concepto introducido por David Inbar, un neurocientífico, liga muy bien con esto de los sueños premonitorios. Yo diría que al final, como el sueño es un trabajo sobre el contenido de nuestra realidad del día a día, en el fondo el sueño también tira de nuestras memorias y por tanto también tira hacia el futuro, con esos recuerdos del futuro. Si a eso le sumas otro fenómeno psicológico habitual, que es el de la profecía autocumplida, si tú tienes una creencia muy fuerte respecto a algo, si tú encima lo has soñado y estás convencida de que algo va a pasar en torno a lo que sea, al tema determinado del que estemos hablando, pues se van gestando y se pueden ir dando las circunstancias para que esto pues termine sucediendo. Eso sería lo más cercano que se me ocurre a mí desde el campo de la salud mental con respecto a esto de los sueños premonitorios, ¿no? No tanto a lo mejor desde un punto de vista de análisis científico. Bueno, yo tengo una teoría sobre esto, que creo que va sobre ahí, y es un poco de lo que hemos hablado antes, de ese momento de antes de dormir, como que te liberas del ruido y aparece la realidad, ¿no? Yo creo que no existen los sueños premonitorios, o sea, no tenemos premoniciones, no creo en eso. Lo que sí que considero es que hay veces que hay cosas que no nos queremos admitir y de repente soñamos con esa cosa. O hay cosas que hemos ido viendo a lo largo de un tiempo y de repente en el sueño es como ese momento eureka, ¿no? Entonces sueñas de repente que tu novio te va a dejar, ¿no? Y es como de, claro, no, pero es que en realidad lleváis mal un tiempo. Claro. Tú has visto antes de dormir cómo miraba el móvil y se giraba al otro lado, tú has visto... Y entonces en el sueño de repente dices, fíjate que soñé que me dejaba. No, guapa, es que tú ya has visto que hay algo pasaba, tú algo no te es una olías. pesadilla, es un buen sueño. Claro, claro. Entonces yo creo que lo que sucede muchas veces es eso, o cosas que te dan mucho miedo, pues cuando tienes un familiar enfermo, ay, es que justo soñé que se moría. Bueno, a ver, estaba enfermo. Lo que pasa que, claro, a ti te daba mucho miedo eso y de repente en un sueño tienes esa pesadilla horrible. No has tenido una premonición sobre ese familiar, es que tú ya llevabas rumiando esa preocupación mucho tiempo. O sea, yo creo que tiene que ver por ahí señales que no queremos ver y de repente en el sueño se aparece o cosas que no queremos admitir o asumir que van a suceder, ¿no? De hecho, hay autores que se refieren al sueño como un espacio donde siempre se dice la verdad. No sé si siempre, pero surge más la verdad. Sí. Algunas verdades que no somos capaces de aceptar conscientemente, ¿no? Y entonces ahí se manifiestan de otra manera a través de la imagen o de ciertos procesos emocionales que se activan ahí. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante, que es que los sueños no tienen censura, ¿no? Eso Claro, sí que es muy también de Freud, de lo que sale en el subconsciente, que luego retomó mucho esa idea Buñuel, ¿no? En esas películas ¿no? De repente como sexo rarísimo, ¿no? La religión, ¿no? El que venía de este pueblo de Calanda, el de los tambores, ¿no? Como de repente todos los curas teniendo sexo, ¿no? Como o sea, toda esa represión, ¿no? Y todo eso, que en los sueños no hay censura y de repente sueñas con algo que incluso a ti te puede asustar, ¿no? Decir, ay, madre mía, esto será una parte de... No, hija, pues es que no tienes un censor en tu sueño que te dice tampoco pasa nada, ¿no? No le des más vueltas. Sí, aunque lo de los curas puede ser la parte realista. Lo de los curas. Eso puede ser el sueño premonitorio, ¿no? Bueno, Hola. sí. Quería preguntaros sobre una enfermedad como muy extendida, la apnea. ¿Cómo influye o cuál es vuestra opinión sobre cómo puede influir en nuestra vida a las personas que lo padecemos? Bueno, por alusiones. Sí, el síndrome de... Sobre todo, entiendo que te refieres... La mayor parte de la población puede tener apneas, sin repercusión funcional, pequeñas apneas, pero entiendo que te refieres al síndrome de apnea de sueño ya como un cuadro definido y que tiene implicaciones importantes, evidentemente, para esto que hemos mencionado antes. O sea, el síndrome de apnea de sueño en el largo plazo, si no se trata, sí se puede asociar a mayor porcentaje de patologías cardiovasculares, como decíamos, hipertensión, diabetes, sobrepeso y también pueden favorecer las enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la enfermedad de Alzheimer. Por eso sí estamos muy concienciados. Sí es algo que exploramos de manera protocolizada, tanto desde el campo de la psiquiatría como desde la neurología. Es algo que tenemos en mente, preguntar por esos ronquidos, que a veces no son ronquidos, son apneas, con lo cual pues estar atentos, ¿no? Una apnea sería una pausa que yo hago, que normalmente se acompaña de un ronquido. O sea, en el fondo una apnea es no estoy respirando,
porque mi vía aérea se ha colapsado, por ejemplo, una relajación muscular, porque tengo sobrepeso, y entonces hago y me levanto con ese ronquido, ¿no? Ese ronquido no es lo mismo que el ronquido más habitual que conocemos todos. Es apnea si tiene un peaje. Durante esos segundos no está llegando oxígeno al cerebro y por eso la tratamos con máquinas como la CPAP, que se suelen indicar pues con indicación nocturna y que desde luego mejoran mucho el sueño, mejoran en su función y tiene un impacto muy positivo en la evolución de esto en el largo plazo, con lo cual tratarla seguro y detectarla seguro porque es uno de esos factores de riesgo que la mayor parte de los médicos tenemos muy presente. Bueno, hay muchas manos. Bueno, lo primero, gracias por crear este tipo de espacios. Yo me dedico a la psicología, neuropsicología, y llevo años haciendo como de mí mi propio conejo de laboratorio, ¿no? De qué le pasa a mi cuerpo cuando estoy bajo X sustancias y en relación con el sueño. Llevo años investigando de qué me pasa cuando me voy a dormir sin tomar melatonina, qué me pasa cuando tomo una pastilla, cuando me tomo 2, y el bote dice, no tomar más de 2. Y yo digo, bueno, pues me tomo 3, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces es como que los sueños son terroríficos y mi brazo izquierdo está totalmente dormido y paralizado, ¿no? Y luego con el tema de los sueños lúcidos, yo también lo tengo súper controlado, o sea, ya sé lo que tengo que hacer para tener un sueño lúcido. Y ahí os quería preguntar un poco qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, yo tengo ya mi método infalible, que es dormirme a las 10 de la noche, despertarme a las 3, 4 de la mañana, desayunar, que es importante, y luego volverme a dormir. Y ahí tengo el sueño lúcido. Y luego, para acabar, es como, quería preguntaros qué le pasa al cuerpo, porque bajo X sustancias como la melatonina o el DMT, ¿no? Existe la teoría de que los sueños son como una recreación de la arquitectura del mundo de vigilia, ¿no? Pero bajo el DMT, por ejemplo, ¿no? Las investigaciones de Terence McKenna y demás, es como que la arquitectura no tiene nada que ver con el mundo de vigilia. ¿Qué es lo que pasa ahí? Gracias. De la primera parte, cuando dijiste sustancias me había esperanzado, pero bueno, melatonina está bien. También podemos hablar de otras sustancias. Yo trabajé mucho en melatonina, fue mi tesis de doctorado y varios estudiantes míos trabajan con eso. No tengas problema con 2, 3, 10 pastillas. ¿Sí? La dosis es muy baja, es una hormona, con lo cual siempre tiene que haber un médico detrás, idealmente, porque a largo plazo no sabemos qué hace. Pero los médicos de sueño están recetando dosis altas de melatonina, no la que se vende en las farmacias de 3 miligramos, sino hasta 10 veces más, tal vez 20, 30 miligramos, en algunos casos que se requiere, por supuesto. Yo te estoy diciendo algo con una indicación médica. La melatonina, lo bueno que tiene es que si no hace algo bueno, no hace algo malo. No tiene efectos secundarios, como mucho somnolencia al día siguiente. Pero insisto, ¿sí? No sabemos a muy largo plazo qué puede pasar, ¿sí? Pero 2, 3 pastillas de 3 miligramos no pasa nada, al menos en mujeres, porque en los animales de reproducción estacional, la melatonina es quien indica que estamos en invierno o en verano. Por lo tanto, un animal de reproducción de verano requiere una noche corta, ¿sí? Con melatonina corta y viceversa. Andás a ver, ¿sí? ¿Cómo hace este efecto la melatonina sobre las hormonas sexuales, sobre el crecimiento testicular, etcétera? Tal vez dentro de 50 años descubramos que aquellos hombres que tomaron durante 50 años melatonina, un día se despiertan y dicen, ¿qué pasó? Se sorprendan de algo bastante extraño. No creo que eso ocurra, ¿sí? Pero es una hormona, ¿sí? Con lo cual a largo plazo que haya un médico detrás ayuda, ¿sí? Sí, quizás con respecto a otro tipo de moléculas, no sé a cuáles te refieres, porque, por ejemplo, desde la salud mental utilizamos a veces las famosas benzodiazepinas, que podáis conocer la mayoría, ¿no? Pues como el lorazepam, el Valium, que es el diazepam, el Lexatin, que es el bromazepam. El problema de estas moléculas, por las cuales nunca las ponemos en el largo plazo y siempre deben ser periodos muy cortitos de tiempo, recortados, y es que en el sueño, por ejemplo, inducen el sueño, lo pueden facilitar, pero limitan la entrada en el sueño profundo, ¿no? Decía antes Diego que tenemos la fase REM, la fase no REM, que a su vez se dividen en 3 fases y nos permite ese sueño profundo que generalmente se asocia con el sueño más reparador. Las benzodiazepinas, y ojo, también esa copita de alcohol nocturna, que mucha gente dice, ay, es que esto me da sedación, me ayuda a dormir, impiden que hagamos ese sueño profundo, con lo cual el sueño termina siendo menos reparador. Entonces, por eso intentamos, ¿no? Que no sea medicado con este tipo de sustancias, aunque luego utilizamos otro tipo de moléculas, porque, por ejemplo, en nuestro campo muchas veces el insomnio
es raro que venga un insomnio puro. Generalmente viene asociado a un cuadro depresivo, a un cuadro de ansiedad, y muchas veces el propio tratamiento de ese cuadro depresivo, ese cuadro de ansiedad, poniendo una dosis de antidepresivo bajita por la noche, un antidepresivo que tenga un perfil hipnótico, ya estamos ayudando al sueño, sin necesidad de poner una molécula, un hipnótico puro. Y luego, quizás por añadir la gran novedad actual con respecto al tema del sueño, son las hipocretinas, también llamadas orexinas, descubiertas por el español Luis de Lecea, que trabaja en la Universidad de Stanford. Y el foco está puesto ahora en los tratamientos en esto porque os sonarán las hipocretinas y las orexinas de la famosa narcolepsia, ¿no? Cuando estas fallan, tenemos una tendencia al sueño a quedarnos dormidos. Y por esa misma vía, tratando la vía de las orexinas, se han desarrollado ahora nuevas moléculas para tratar también el insomnio. Y ahí hay un foco de investigación muy potente, ¿no? Porque siempre se había puesto el foco, como en los hipnóticos, pensando en esos neurotransmisores que actúan por la noche, pero quizás ahora uno de los grandes retos es estudiarlo vía la vigilia, ¿no? Moléculas que participan, tienen un papel muy relevante en la vigilia, como son las hipocretinas, también llamadas orexinas. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Tenemos tiempo solo para una pregunta. Perdonad. No sé, la compañera... Ah. Vale, perdonad. Sí, yo quería preguntar sobre la relación de los trastornos de sueño y del insomnio con la edad. Aquí habéis hablado bastante de cómo el estrés y que tienes que ir a trabajar y que tienes que despertarte y que entonces eso afecta. Sin embargo, dentro del grupo de personas que ya no trabajamos, yo creo que existe mucho problema de insomnio, me parece a mí me pasa. Entonces quería que me explicarais algo sobre este tema. Sí, pues empezaría desmintiendo un mito, que es el hecho de asociar el insomnio a la edad, como muchas otras cosas. También pensamos que por la edad tenemos que estar más tontos o que por la edad nos tiene que venir una demencia. No existe esto de la demencia senil, ¿no? Y aquí diríamos lo mismo. Es verdad que parece que con la edad necesitamos un poquito menos de sueño, pero aún así necesitamos unos mínimos, ¿no? Para el buen funcionamiento, para la reparación de nuestro organismo, para que actúe ese sistema de limpieza cerebral, que es el sistema linfático, no linfático, el linfático. Y bueno, pues eso, en personas mayores yo creo que luego concurren otro tipo de factores más allá de la biología, que son los que solemos atribuir, ¿no? Decimos, por la edad voy a dormir menos, ¿no? Pues más allá de eso, que en principio no hay tanta, que ahí es donde yo creo que hay más mito, sí que es cierto que con la edad pues cambian nuestros ritmos, nuestro nivel de actividad, pueden aumentar ciertos niveles de estrés asociados pues a estas etapas de la vida, ¿no? Donde hay más pérdida. Pérdida entendido como duelos que hacemos, pues bien pérdida porque fallece más gente en nuestro entorno o bien pérdida asociadas a la pérdida del rol laboral o a otro tipo de pérdidas que van sucediendo asociadas a nuestro día a día. Entonces, bueno, yo diría, un poco en resumen, no tiene por qué haber peor calidad del sueño, tendremos que cuidarla igualmente y es igualmente importante, y si realmente vemos que estamos durmiendo muy poco, creo que es importante hacer una consulta y evaluar a ver si es solo un tema de sueño o hay algo más, y desde luego estudiarlo y ver si hay que intervenir de alguna manera. Muy bien, pues creo que tenemos que finalizar esta mesa, dar las gracias a Beatriz, a Diego, a Rosa, a todos vosotros y vosotras por estar hoy aquí y bueno, pues buenos sueños, ¿no? Y buen sueño también.